Vamos a comenzar entonces. Les invito a que nos pongamos a la presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a comenzar escuchando y haciendo oración con el Evangelio de San Marco, el capítulo 9, que será el que nos acompañará el próximo domingo. Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo, porque no es de los nuestros. Pero Jesús le dijo: no se lo impidan, porque nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. Y el que no está contra nosotros, está con nosotros. Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran el cuello una piedra de moler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtala, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Y si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Bueno, tremendo el evangelio que tenemos esta semana, ¿cierto? Vamos a ver cómo nos va. Algunas cosas que nos pueden... De hecho, voy a tener sin dibujo porque no encontré ningún dibujo que pudiera acompañar esto. No es fácil, ¿cierto? Es interesante. Yo creo que el Señor dedica dos grandes temas generalmente en el Evangelio. Uno, a mostrarnos el rostro de Dios, el rostro verdadero de Dios Padre, ¿cierto? Y el segundo, a mostrarnos el rostro verdadero del hombre, del ser humano, a mostrarnos el rostro del discípulo. Y esa es la propuesta que Él nos hace. Y aquí va a entrar algunos temas que son muy nuestros. Así que vamos a ver cómo nos va en esta reflexión de hoy. Tal vez lo primero que llama la atención, como el contexto, es que, bueno, vimos la semana pasada, el domingo pasado, que se peleaban los apóstoles por cuál él va a ocupar los primeros puestos. Esto podríamos decir que se trata como de un orgullo personal, que todos lo tenemos, y tenemos que luchar contra él. Ya sabemos la respuesta de Cristo, que la respuesta es servir. Servir. Ese es el verdadero puesto que tenemos que ocupar nosotros los cristianos. Hay un impulso como de imponerse por sobre los demás, que tiene que ver con nuestra condición humana, ¿cierto? Y la propuesta de Cristo es que nos pongamos al servicio de los demás, no que nos pongamos sobre el prójimo. Pero vemos aquí, en el Evangelio de este domingo, que hay como un orgullo que lo podemos llamar como comunitario. Es un orgullo de un grupo que se siente como superior a otros grupos y a otras personas. Se presenta con una buena intención. Hay un celo por las cosas de Dios, hay un amor por la iglesia, pero pareciera que no es otra cosa que el deseo de competir, de afirmar como la propia superioridad del grupo, o de mi propia forma de pensar, o la de nuestro grupo, o nuestra forma de vivir la fe, como si fuera superior a la de los demás. Esta no es la actitud del que se pone a servicio de los demás, el que sirve a los demás, el que les va a ayudar en la búsqueda de la verdad y del bien. Este orgullo grupal, por llamarlo así, tiene mucho de fanatismo, de sectarismo y de oposición a los demás. Y está mucho más de lo que quisiéramos presente en nuestra misma iglesia. Vamos al contexto, al texto mismo. ¿Qué es lo que pasa? Juan, ¿se acuerdan? Los que han visto de Chosen se acuerdan cuando Jesús les pone el nombre de hijos del trueno. Es porque es medio impulsivo. Juan y Santiago, su hermano, sabemos que en Samaria y quisieron como tirar fuego sobre los que no seguían a Cristo. Bueno, San Juan es medio impulsivo y representa en este caso la voz de los otros discípulos y plantea una inquietud. Hay uno que expulsa demonios en tu nombre. ¿Qué es lo que es esto, expulsar en tu nombre? Era común invocar el nombre de los ángeles, o de los demonios, o de algún dios pagano, ¿cierto? Para la curación del enfermo, para la expulsión de los demonios. Se pensaba que invocando el nombre de este poder divino, por decirlo así, de esta divinidad, se contribuía a este nombre como a asegurar su intervención. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Que algún curandero por ahí seguramente había escuchado hablar de Jesús y estaba incorporando en la lista los nombres que invocaba al nombre de Jesús para sanar a los enfermos. Fíjese que en el bautismo pues sucede un poco esto. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Se acuerda que San Pablo, hay uno que dice que están bautizando en el nombre de Jesucristo? Y era un poco esto, esta imagen de invocar el nombre del otro, de alguna forma da como propiedad, el otro tiene como propiedad sobre aquellos cuyo nombre es invocado. Bueno, ¿qué es lo interesante de este texto, de esta conversación de Juan con Cristo? Bueno, Juan piensa que se trata como de un rival que hace el bien curando a los demás, pero que ellos mismos no lo conocen. Entonces, trataron de impedírselo varias veces, pero él sigue haciéndolo. ¿Qué es lo que le molesta a Juan? Le molesta que se trata de uno que no los sigue a ellos, que no cuenta con su autorización. Esta postura de Juan lleva a competir, lleva al fanatismo y provoca exclusiones. No se trata de que esta persona que curaba esté lejos de la enseñanza de Jesús, ni siquiera sabemos si era seguidor o no de Cristo, sino que está lejos del control de los apóstoles. Juan identifica seguir a Jesús con hacer lo que ellos dicen. Siente que ellos son los únicos depositarios del bien, como el punto de referencia obligado para cualquiera que quiera pronunciar el nombre de Jesús. En definitiva, son dueños de la verdad y son dueños del mensaje de Cristo. Eso es lo que está proponiendo Juan. Se sienten incómodos de que otros puedan hacer el bien sin pertenecer a este grupo. Incluso estos otros hacen cosas que ellos no han podido hacer, porque dice el texto anterior además que algunos demonios no los podían expulsar ellos. Hay celos que los hace ver, que hace ver como a los otros como rivales peligrosos, y eso que están haciendo el bien. Aquí hay una pregunta importante para nosotros hoy, ¿cierto? Es importante reconocer que el Espíritu que viene de Dios, que es esa fuerza de vida divina, Dios lo derrama sobre toda persona humana, no solamente sobre los bautizados. Hay muchos que realizan obras buenas, obras bellas. Hay muchos que viven como verdaderos hijos de Dios, aunque no lo sepan, porque lo son. Frente a esto, ¿qué hacer? ¿Entristecerse o alegrarse? Es un tema no menor. Yo sé que nos causa un montón de conflictos en la iglesia no tanto, la teología está menos claro, pero en la práctica nos causa un montón de conflictos cuando nos acercamos a personas que son de otras religiones. Como que sentimos que no puede ser tan cierta, que no pueden ser tan buenas personas, porque si son muy buenas personas como que sería verdadero lo que ellos proponen. Y decimos, pues si la verdad la tenemos nosotros, significa que ellos viven en la mentira. Nos complicamos un montón en cómo relacionarnos con aquellos, por ejemplo, que no son cristianos y que son extraordinarias personas. Como que preferimos mirar para otro lado, hacernos un poco los tontos, como que lo ignoramos, o a veces tendemos como a disminuir lo que ellos hacen, lo que otros hacen cosas buenas, pero no tan buenas como nosotros. Las que hacemos nosotros son como las mejores. Ojo, porque nos pasa también, no solamente con otras religiones, nos pasa al interior de la iglesia. A mí me pasa con todas las parroquias vecinas. Bueno, un poco, a lo mejor, o a eso me puede pasar, ¿cierto? Que terminamos como compitiendo con lo otro, o un movimiento con otro movimiento, una espiritualidad que se siente superior a las otras. No se imaginan la cantidad de gente que me viene a ofrecer acá a la parroquia. Me dice, padre, pongamos tal movimiento, tal espiritualidad, tal... Digo, ya, pero que nosotros tenemos un mundo que es diocesano. Y algunos no entienden que como que no tengamos que ser todos de la misma forma en nuestra espiritualidad. No es fácil aceptar que hay otros que hacen las cosas incluso mejor que nosotros. Es difícil aceptar que los demás incluso nos pueden dar lecciones de honestidad, de lealtad, de hospitalidad. Hay no cristianos, al mundo evangélico, ¿para qué decir? Son cristianos ellos. El mundo evangélico, por montones de cosas podemos aprender de ellos. La coherencia, la radicalidad del seguimiento de Cristo. Cuando vemos el bien, solo tenemos una respuesta que podemos tener. Y eso es alegrarnos. Porque el bien siempre es obra del Espíritu de Dios. La comunidad eclesial, donde se debe vivir la realidad del mundo nuevo que Cristo propone, no es el único lugar donde está presente el reino. Las semillas del verbo, a decir algún padre de la iglesia, están esparcidas por todas partes. Y algunos filósofos han llegado a hablar de San Aristóteles, que vivió 400 años antes de Cristo, pero se le reconoce santo porque hay semillas del verbo presentes en él. Y aquí viene esta expresión de Cristo tan importante, ¿cierto? El que no está contra nosotros, está a favor nuestro. Aquí, ¿quién está en contra? Está en contra el que quiere dominar al prójimo.
en vez de servir al prójimo, el que quiere dominarlo y utilizarlo, ese está contra el Evangelio, está contra Cristo. El que quiere estar por sobre los demás, ese está contra el Evangelio. O el que quiere acumular riquezas, ese está contra nosotros. Pero el que sirve a los demás, aunque no pertenezca a la comunidad eclesial, o a la iglesia, o al cristianismo, es de los nuestros, aunque no esté bautizado. Este primer punto yo lo encuentro lindísimo, y es una forma que tenemos nueva de ubicarnos ante el mundo de hoy. Hemos heredado a los judíos por mucho tiempo esa imagen de ser pueblo elegido, nación santa. Si somos elegidos nosotros, significa que los otros pueblos no son elegidos, y eso nos pone en un problema muy grande ante el mundo. En el mundo hay muchas experiencias extraordinarias de búsqueda sincera de Dios. Hay espiritualidades que son muy profundas, que son distintas al cristianismo y que tienen una verdadera experiencia de Dios. Yo les quiero invitar a partir de esta primera parte del Evangelio que nunca más en nosotros venga como la sospecha o el mirar en menos a otras religiones. Son extraordinarios. A veces reclamamos contra algunas cosas que ni conocemos, contra cosas media orientales que nos dan un poco de susto. Es como si alguien reclamara como contra el rezo del rosario, contra cosas que son tan nuestras, que son tan importantes, son tan sagradas. Qué importante esta actitud de respeto. Y no solamente respeto, sino que alegrarnos con el otro que hace el bien. El sábado, me tocó estar en la catedral en el Te Deum. Me tocó organizar un poco y me tocó recibir a todos los pastores que llegaban y a los musulmanes, recibirlos, ubicarlos en el altar, explicarles lo que tenían que hacer. Y me dio una alegría tan grande. Me tocó recibir a los del Ejército de Salvación, que vienen con sus trajes propios, o a los musulmanes, que vienen con sus son gorros que usan, y cada uno con lo suyo, con su historia distinta, pero extraordinaria de seguimiento del Señor. Creo que aquí hay algo que tenemos que sacarle, que tenemos que profundizarlo en nuestra mirada cristiana. Hoy día encontramos, creo, una fuerte como rechazo en un mundo de nuestra sociedad, y en parte es porque nos hemos sentido como superiores moralmente. Hemos dado como instrucción a los demás lo que tienen que hacer, cómo tienen que pensar, cómo tienen que vivir. Aquí nos falta harto por crecer y por reconocer el bien que hacen los demás también. Luego viene un montón de dichos del Señor que los vamos a ir explicando porque son como pequeñas cositas que es bueno entender lo que es lo que hay en el fondo de cada una de estas afirmaciones. El primero habla el Señor de el que da un vaso de agua, ¿cierto? El que recibe a ustedes con un vaso de agua. En el Antiguo Testamento no se puede negar el vaso de agua ni siquiera al enemigo. Esto es bien curioso, pero es súper importante esto. Déjame que necesito correr para acá. Eso. El lugar donde desarrolla la cultura del pueblo de Israel es un lugar seco y se requiere pozo, y si no simplemente no hay agua. Además, el vaso de agua va siempre acompañado de una palabra, de una sonrisa o de un gesto de amor. Dar un vaso de agua es signo de bienvenida. Es signo de que el otro, sea quien sea, de que el otro es mi hermano. De un pequeño gesto de amor brota un mundo mucho más humano y fraterno. Ningún gesto de amor queda sin fruto. Lo segundo, si alguno es motivo de escándalo, dice el texto bíblico, y aquí empieza el terror, que le pongamos una piedra al cuello, lo amarramos, lo tiramos al fondo del mar. ¿Qué es lo que es el escándalo? El escándalo es poner un obstáculo que haga tropezar al otro. Para aquellos que están introduciendo en la fe o en la comunidad cristiana, el escándalo de la vida de los otros creyentes es para ellos una dificultad para creer. Es un creyente el que hace tropezar a otro y hace que la misma gente se termine alejando de Cristo. Los que ponen este obstáculo tienen una enorme responsabilidad. Parte de los escándalos que vivimos en este tiempo como iglesia tiene que ver con esto, ¿cierto? Y reconocemos nosotros que la responsabilidad enorme que hay detrás de lo que se ha hecho. Es el escándalo de la ambición, el escándalo de competir por ser los primeros. Esto es un espectáculo que es poco edificante. Esto produce escándalo en nuestra vida eclesial. También hay un escándalo que no es menor, que es el escándalo de la falsa catequesis sobre Dios. Esto aleja a mucha gente, una imagen falsa de Dios que hemos generado.
el rostro de Dios inventado por el hombre y no el rostro que nos muestra Cristo. También escandaliza una vida poco evangélica que se puede dar en una comunidad cristiana. El no creyente y el mismo mundo de hoy como que espera una vida diferente del cristiano. Y es cierto, nosotros decimos, pero ¿qué nos vienen a exigir si somos hombres, somos seres humanos igual que el resto? Pero el mundo de hoy espera una vida y una palabra distinta de nosotros. Después, fíjense que habla de tres elementos, ¿cierto? La mano, el pie y el ojo, son motivo de escándalo, sácalo, córtalo. Porque es mejor entrar con un solo brazo, con un solo pie, con un solo ojo, que irse al infierno. Dice, la palabra en verdad textual que utiliza es la Gehenna, ¿ya? Que es el lugar donde el fuego no se extingue, dice el texto bíblico. Les voy a mostrar porque tengo una foto acá del lugar para que nos ubiquemos. Fíjense lo que se ve ahí en el centro de la ciudad antigua de Jerusalén. Y a la derecha se ve el valle del Cedrón, que se junta abajo con el valle de Hinón, ¿ya? Donde se juntan esos dos valles, hay como un alto donde se hacían sacrificios humanos, sacrificios de niños. Vamos a ver un poco en qué consiste esto. Los que han estado en Tierra Santa y se han asomado a lo que llamamos la casa de Caifás, tiene como un mirador muy bonito. Justo al frente, abajo de la casa de Caifás, se ve esta quebrada con este valle que se junta, y ese es el lugar que se llama la Gehenna. Tenemos que aclararlo porque el lugar de la Gehenna y el fuego inextinguible no es el infierno que nosotros conocemos. Esa imagen del infierno con fuego y con demonios que dan vuelta es una imagen del siglo II. Jesús utiliza la palabra Gehenna 12 veces para describir lo contrario al reino que él prometa. Como les decía, Gehenna es un pequeño valle que corre al lado del monte Sión. El nombre viene de Heimnon, el valle de Himnón. Pareciera que era el nombre del dueño de este valle. Hoy día hay un parque, y aquí tengo una foto de ese parque. Hoy día hay un parque en esta zona. Hay un montículo en este valle que se llamaba Tofet. Y aquí, en la antigüedad, se inmolaban niños a Moloch, que era un ídolo pagano. Los judíos nunca tuvieron sacrificios humanos, pero sí los asirios y otros pueblos previos a los mismos judíos. El lugar fue profanado también por el rey Josías y fue maldecido por los profetas. Ahí hoy día hay un monasterio, aquí tengo una foto de este monasterio, hoy es ortodoxo el monasterio, ahí está ubicado el monasterio de San Onofrio. Sería el lugar donde Judas se habría ahorcado. Era un lugar impuro. En este lugar se habían cavado tumbas en la roca, está lleno de tumbas cavadas en la roca. Y por lo mismo empezaron a tirar la basura de la ciudad de Jerusalén en este valle. En tiempos de Jesús, la Gehenna, este valle, se había convertido en el vertedero, por decirlo así, de Jerusalén. Constantemente se estaba quemando basura con un fuego que no se apagaba ni de día ni de noche. De hecho, en la zona sur más cercana a este valle, estaban las actividades como más impuras de la ciudad, los curtidores de cuero, los queseros, todo lo que producía mal olor, todos estaban ahí y botaban esta basura hacia abajo. Era el signo de todo lo sucio. Los rabinos de la época de Jesús hablaban de acabar en la Gehenna como signo de arruinarse la vida. Es un tirar la vida a la basura. Eso es lo que significa la Gehenna. Y ese es el sentido que le da Jesús. No es una referencia al castigo de Dios, si Dios no castiga, sino a lo que uno mismo hace con su vida. Es uno el que termina tirando su vida a la basura. Es una blasfemia presentar a Dios como un verdugo que condena a sus hijos. Porque Dios es amor y solo amor. Importante aclararlo. Habla aquí del gusano y del fuego inextinguible. El gusano significa la descomposición de un cadáver. Es la putrefacción de lo que se entregan a una vida que termina destruyéndola. Es una forma de vida la que está criticando el Señor. El fuego que no muere es empleado también por San Pablo al proponer que la obra de cada persona es probada por el fuego que quema todo lo que no es oro. Dice, se va a quemar todo lo que no es oro. Las hojas, la paja, todo lo efímero de tu vida se va a quemar. Solo quedará aquello que trasciende. Es una advertencia esta imagen del fuego. Es una advertencia para construir la vida sobre aquello que queda, sobre aquello que no se quema. Recuerda que debes pasar por el fuego. Es el fuego del Espíritu que va a quemar todo lo que no es vida en ti. Por ese fuego tienes que pasar. Pero al final te salvarás.
trascenderás. Para no acabar en la ajena, hay que hacer 3 cortes, que son los que plantea el Evangelio de este domingo. El cortar la mano, el cortar el pie y el sacar el ojo. Es rara la expresión, pero vamos un poco. Primero que nada, no hay que tomarlo literalmente, ¿cierto? Pero sí hay que tomárselo en serio. Todos experimentamos una fuerza negativa en nosotros, que está dentro de nosotros, y la invitación es que estemos atentos a esa fuerza. La mano es la acción, es nuestras obras. La mano puede hacer el bien, puede dar vida a otro, puede levantar al caído. La mano sirve para dar pan al hambriento y vestir al desnudo. Pero la mano también puede golpear, puede cometer violencia y puede matar. Jesús invita a cuidar las acciones. Seguir a Cristo es tomar la opción de una mano siempre abierta a ayudar y a servir al prójimo. La mano que se cierra al egoísmo es una mano que hay que quitarla, que hay que cortarla. El pie, segunda cosa que hay que cortar. El pie indica la dirección en la cual caminamos en nuestra vida. En la dirección que tiene que ver con las elecciones que vamos tomando, con la orientación misma de la vida. Jesús está diciendo en el fondo, mira por dónde vas. En el judaísmo es común la imagen de los 2 caminos. El camino de la verdad y el camino de la mentira. Los justos caminan el camino de la luz y los malvados van por las tinieblas. La Didaché, que es un escrito de poco después del año 50, año 60, de ser la Didaché, que no es texto de la Sagrada Escritura, pero podríamos llamarlo, es como el primer catecismo de la Iglesia, que recoge la enseñanza de los apóstoles, comienza con las siguientes palabras. 2 son los caminos, uno que conduce a la vida y otro que conduce a la muerte. Y la diferencia entre ellos es grande. Y entonces comienza con toda esta propuesta que hace Cristo. Jesús también habla de los 2 caminos, ¿cierto? El camino ancho, que lleva a la perdición, es el camino cómodo, que seduce con facilidad, y el camino estrecho, ¿cierto? Hay que cortar con estos caminos errados que no te llevan a ninguna parte, porque es difícil salir de ellos. Y terminas en la gehenna, en el basurero. En tercer lugar, propone el tema del ojo. Tu ojo, si es motivo de escándalo, sácatelo. Es una referencia a la lujuria que está en el corazón de la persona humana. Es la lujuria de la acumulación de bienes, del placer, de la codicia, de la búsqueda de la gloria. Los ojos representan lo que vemos. Las elecciones que hacemos parten de los ojos que nos seducen, que nos engañan, que nos presentan algo que no es real. Pero las decisiones que tomamos en nuestra vida no las debemos tomar por lo que nos muestran los ojos, sino tenemos que tomarla por lo que nos muestra el Espíritu. Eva, junto con Adán, ven el fruto prohibido como algo bueno, agradable, apetitoso. Si empiezas a dejar que tus ojos te seduzcan, tu vida terminará en el basural. Estas elecciones pueden ser ingenuas al mundo de hoy, al pagano. A los ojos de la gente es como privarse de todo lo que parece bueno, ¿cierto? Como exteriormente. Y muchos jóvenes tienen ese conflicto. Pareciera que la fe consiste en no hacer todo lo que parece bueno ante el mundo de hoy. Pero sabemos que eso aparente bueno que aparece en el mundo de hoy termina en la gehenna. El cristiano sabe que al final la vida exitosa es la que se invierte en los valores evangélicos, en aquello que trasciende. Hasta ahí llega el texto bíblico, pero hay un versículo más que pone la Biblia, que dice lo siguiente. Para terminar el capítulo 9, dice: todos serán sazonados al fuego. La sal es buena, pero si la sal pierde el sabor, ¿con qué la sazonarán? Ustedes tengan sal y estén en paz con los demás. Es interesante ser sazonados al fuego. La sal, bíblicamente, es la que le da sabor y sentido a la vida. Nosotros sabemos que el único fuego bíblico que aparece en el Evangelio es el fuego de Dios, que es el Espíritu Santo. Es el Pentecostés que purifica porque elimina el mal que hay en nosotros. El sabor del que habla la sal, que tendrá que ser sazonado, ¿cierto?, al fuego, ese sabor que da el Espíritu, es el sabor de la caridad, del servicio al prójimo. Ese es el sabor ese es lo que le da sentido al mundo de hoy. Qué importante es no perder este sabor tan característico de los cristianos.
La sal la podemos diluir en agua, la podemos mezclar con el azúcar y hacer que pierda su sabor. Los cristianos corremos el peligro de diluir la lógica evangélica mezclándola con la lógica del mundo. Pensamos a veces que le agregamos un poco de sabiduría pagana, pero lo único que logramos es que pierda su sabor. Dice el texto, ustedes tengan la sal y estén en paz con todos. Solo de la sal que viene del Espíritu puede venir la verdadera paz, la reconciliación. Esta es la fuerza del amor traído por Cristo al mundo. De esto debemos dar testimonio nosotros, los cristianos. Interesante, creo, este evangelio de hoy, que nos da instrucciones tan precisas de las elecciones que tenemos que hacer en nuestra vida. Hasta aquí llego yo, les voy a gritar por si quieren comentar algo, quieren preguntar, para que lo puedan hacer en voz alta. A ver qué tal, si se animan. ¿Se animan a comentar una palabra o no? Yo estoy captando que se quedan cada vez más en silencio después de la... ¿cierto? Después de estos evangelios. Está bien, eso es bueno. Las preguntas quedan por dentro. ¿Quisieran comentar alguna una palabra o no? Ignacio, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, bien. He sabido que has estado con mis hijos, pero me alegro. Sí, pues, así es. Oye, no, cada vez es más difícil comentar y cada vez más difícil seguir el evangelio. O sea, ya tengo la mano ahí, le acerco el cuchillo, ya estamos en cierto combinar la vida. Y qué difícil combinarlo o vivirlo con la vida que nos lleva, porque al final criamos a nuestros hijos, lo educamos, tenemos que pagar el colegio. Siempre hay una buena razón para tener plata, para recursos, para no seguir, votar todo y seguir a Dios, como dijo la Biblia. Entonces, ¿qué más comentarios se puede hacer? Sí. No, que te cuento, Ignacio, que tienes toda la razón, son las urgencias inmediatas, ¿cierto? Las preocupaciones inmediatas. El problema es que esa inmediatez de lo urgente muchas veces nos hace olvidar lo que es realmente importante. Y no dedicamos tiempo y esfuerzo a aquello que trasciende. Entonces aquí es importante entender que también lo inmediato, todo en función de lo trascendente. O si no nos perdemos y terminamos esclavizándonos en un mundo que no queremos vivir de esta forma, pero terminamos como justificando de que simplemente tenemos que vivir así y tenemos que ser competitivos y bueno, ahí nos enredamos, pues. Ahí es cuando nos enredamos. Que es importante tener la claridad de lo que significa, de lo que es verdaderamente importante y ahí apuntar todo nuestro esfuerzo. Todo eso creo. No es fácil, así que bien, ánimo. Está bien. ¿Quién más quiere comentar alguna palabra? ¿Se animan o no? Padre, yo tengo una pregunta. A ver, adelante. Yo tengo una persona cristiana, me dice que sigue Jehová, cristiana obviamente, pero es parte del apostolado tratar de convencer de que sigue la Iglesia Católica o no. Basta la conversión de una buena persona, o eso es bien distinto. Sí, los testigos de Jehová, claro, no son cristianos como tú dices, pero te cuento algo. A ti te debe pasar que de repente tocan la puerta de tu casa, los evangélicos, que son, bueno, esos no son tan peleadores, eso es mejor, pero de repente tocan tu casa los testigos de Jehová o los mormones, soy un corazón que va en la casa. Y yo lo encuentro una falta de respeto enorme, porque ellos no van a hablarte de la verdad, ellos van con la intención de convertirte. Y yo siento que no están respetando algo que es tan importante en ti, que es tu fe, tu tradición. Creo que son dos cosas distintas las que hay que reconocer. Uno, a aquel que no conoce a Cristo, por supuesto que tenemos una gran noticia que anunciarle, pero aquel que ya tiene alguna religión, pucha, hay tantos puntos en común. Yo partiría por ahí, compartiendo la belleza de Dios, de seguir a Dios, de cómo lo hacen ellos, cómo lo haces tú. Y bueno, la palabra de Cristo también es atractivo para ellos, me imagino que sí. Pero ir a convertir, por ejemplo, partir de misiones hoy día, no tengo idea, el mundo entre medio de los budistas, partir a Japón a convertirlo, pucha, es un tema no menor. Hay una película extraordinaria que se llama El Silencio, que cuenta las misiones jesuitas en Japón, donde terminan matándolos a todos. Y uno dice, pucha, fueron a evangelizar y terminaron matando a los pueblos enteros. ¿Qué es esto? ¿Qué sentido tiene? ¿Cuál es el sentido de evangelizar?
Por supuesto que anunciar a Cristo que es luz del mundo, para toda cultura, en todo tiempo, y es un bien para el mundo y para la sociedad, y eso es muy importante. Pero pensar que los otros están mal y que nosotros estamos bien, y tratar al amigo que deje su religión y se pase a esta, atento. Hay tanta gente que no vive ninguna religión o que vive su fe a media, a eso sí hay que darle duro. A los que ya están en un camino, yo creo que es bueno fomentárselo, apoyarlo, y que lo busquen con sinceridad, creo que es muy importante. Por supuesto que hay cosas que son sectas, que son más raras, esas hay que arrancarle. Mire, yo siempre digo lo siguiente, no tener miedo del que piensa distinto, que eso es un bien, un aporte, pero arránquenle al que te obliga a pensar como ellos. Eso nos ayuda a entender lo que es una secta, o lo que es simplemente un pensamiento distinto que también construye y aporta. Todo eso creo, Luz María. Difícil el tema, difícil la pregunta, pero sí. Es que siempre lo teníamos como conflicto. Claro, porque además de chicos nos enseñaron la vida de los santos, de los misioneros que iban a África y a Asia, a todas partes, llevaban el evangelio y eran extraordinarios porque convertían a todo el mundo. Pero uno se pregunta, pucha, ¿a qué costo? ¿Pasar a llevar qué cosas? ¿Qué fundamento de esa sociedad? Es todo un tema. La película El Silencio se la recomiendo, sacó el Oscar hace un par de años atrás. Es muy interesante sobre la vida de los jesuitas en Japón. Lo que pasa es que los testigos de Jehová interpretan literalmente la Biblia. Sí, tienen otra Biblia también ellos. Tienen otra Biblia, no es la nuestra, la adaptan, es distinto. Es una vida bastante distinta, sí. No se me veo discutiendo. Sí, no se llega a ninguna parte, ¿cierto? Sí. Gracias. Creo que sí, igual, para terminar con este tema, Luz María, siempre es bueno cuando uno conversa con ellos, buscar puntos preciosos que hay en común, en vez de marcar las diferencias, si no tiene ningún sentido marcar esas diferencias. En cambio, cuando uno reconoce puntos en común, se entusiasma mucho más en la conversación y se enriquece mucho más. Cuando uno está buscando los puntos que nos diferencian, uno no está escuchando al otro, uno está buscando siempre cómo rebatir. Y eso no conduce a ninguna parte. Él no va a cambiar y tú tampoco, entonces no tiene ningún sentido, creo yo. Gracias. Paciencia, ánimo. Gracias. Está bien. ¿Alguien más que quiera comentar alguna palabra o no? Es que es difícil, Osvaldo. Yo acá. ¿Quién? Sí, ahí te veo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, gracias. Es que es muy difícil el tema. Es muy difícil, ¿cómo se llama? Asimilar todo lo que tú expones. Entonces, nos cuesta esto, nos cuesta como humanos, yo creo, ponernos en esa posición de, como decía en la persona anterior, de que, pucha, los niños del colegio, que no sé, la enfermedad, que el otro, entonces, es complicado, pues. Sí, pues. Muy complicado. Sí, pues. Es complicado. Pero qué bueno, pues si la vida no es para hacerla fácil, la vida es para hacerla bonita. Las Pero, cosas más por supuesto. fáciles, que nada, suelen no significar grandes cosas, no significan nada, no transforman nada. Claro, lo fácil es llevarse un poco por el criterio de una vida mundana a la que estamos sometidos, pero no te conduce a ninguna parte. O sea, sí, te conduce al basural, no sé si captáis. Cuando queremos tomarnos la vida en serio de esa vida trascendente que nos ofrece Cristo, creo que es muy interesante entender que hay una propuesta muy concreta, que es difícil, pero que vale la pena jugársela. Si ese es el punto. Yo lo único que trato todos los martes es convencernos de que vale la pena esta propuesta de Cristo. Es lo mejor que nos puede pasar. ¿Que es difícil? Sí, es difícil. Para todos es difícil. Sí. Está bien. ¿Ven? Bien, pues vamos a dejar hasta aquí. ¿Les parece interesante, creo yo, esta palabra de hoy? Denle vuelta porque el domingo la vamos a estar nuevamente en el Evangelio. Son hartos puntos que toca este Evangelio, pero que nos indican cómo caminar mejor. Y eso siempre es muy valioso. Que estén muy bien. Y espero que nos veamos esta semana. Y si no, que nos veamos en la procesión de la Virgen del Carmen, en el centro, Plaza de Armas, el próximo domingo a las 4 de la tarde. Ojalá puedan asistir con su familia. Que estén bien. Mucho gusto, pues, ¿ya? Hasta luego. Gracias, Chao. Padre. Chao, chao. Gracias, Padre.